Todo comenzó una tranquila tarde de domingo, ese tipo de día en que la casa se siente demasiado silenciosa, pero también reconfortantemente familiar. Había pasado gran parte de la jornada ocupándome en pequeñas tareas domésticas para mantener mi mente ocupada. Mi esposo estaba fuera en un improvisado viaje de pesca con amigos, dejando la casa inusualmente tranquila. Mi hijastro Eduardo, de 20 años, estaba en su habitación y el bajo de su música resonaba levemente hasta donde yo estaba, en la cocina. Eduardo y yo siempre habíamos tenido una relación sencilla y sin tensiones. Aunque su edad le daba una confianza natural, también tenía un lado reservado que se asomaba en momentos inesperados. A lo largo de los años, había llegado a valorar el vínculo silencioso que compartíamos, constante y reconfortante, aunque no fuera llamativo. Después de terminar los platos, me serví un vaso de té helado y me detuve junto a la ventana de la cocina, disfrutando del cálido resplandor del sol. Sin embargo, en lugar de calmarme, sentí una inquietud difícil de ignorar, como esa energía que no te deja quedarte quieta. Decidí entonces subir a ver a Eduardo. Cuando llegué al final de las escaleras, su música seguía sonando suavemente. La puerta de su habitación estaba entreabierta, dejando escapar un poco del sonido. Dudé por un momento preguntándome si debía tocar o dejarlo en paz, pero algo, quizás la curiosidad, me llevó a dar un paso adelante. Me acerqué con la intención de llamarlo, pero al asomarme por la rendija, lo que vi me detuvo en seco. Eduardo estaba sentado en el borde de su cama, su postura relajada pero concentrada. Sus manos se movían con precisión y su mirada estaba fija hacia abajo, con el ceño ligeramente fruncido en señal de concentración. Fue entonces cuando comprendí lo que estaba haciendo. Mi instinto me decía que debía apartarme, darle el espacio que creía tener. Sin embargo, me quedé inmóvil, atrapada por una mezcla de sorpresa e intriga. Había algo en la vulnerabilidad del momento, en la forma en que Eduardo parecía ajeno al mundo fuera de su habitación, que me dejó cautivada. La luz del sol que entraba por la ventana suavemente delineaba los rasgos de su rostro y la curva de sus hombros, haciendo que todo pareciera casi irreal. De repente, Eduardo levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron a través del pequeño espacio en la puerta. El tiempo pareció detenerse. Su expresión cambió de sorpresa a algo más, una mezcla de vergüenza e incertidumbre. Sus manos se detuvieron y durante un momento ninguno de los dos se movió, atrapados en un silencio compartido que pareció eterno. Yo intenté decir algo para romper la tensión, pero las palabras no salieron. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos. Eduardo fue el primero en moverse, alcanzando una manta cercana para cubrirse. Sus mejillas se tiñeron de un rojo profundo. No pensé que subirías, murmuró, su voz baja y cargada de vergüenza. Lo siento, solté rápidamente, sintiendo cómo mi rostro se calentaba. No quería, no sabía. Las palabras se atropellaban mientras intentaba explicar, pero Eduardo negó con la cabeza, levantando una mano para detenerme. Está bien, dijo con rapidez, aunque su voz temblaba ligeramente. Solo dame un minuto. Asentí y retrocedí por el pasillo hasta las escaleras, mi mente hecha un caos. Sabía que no debía haberme quedado, que debía haber respetado su privacidad, pero la imagen de Eduardo, tan vulnerable, permanecía grabada en mi mente. Me apoyé en la barandilla, tratando de calmar mi respiración mientras una maraña de pensamientos me invadía. No sabía exactamente por qué, pero algo en ese momento había despertado una inquietud dentro de mí, algo que no podía nombrar ni ignorar. No tenía idea de que aquello sería el comienzo de algo que cambiaría todo. El sonido de la puerta de Eduardo al abrirse me sacó de mis pensamientos. Lo vi salir al pasillo, sus movimientos cautelosos, evitando mi mirada. Se había puesto una camiseta y unos shorts, su atuendo típico, pero sus mejillas seguían enrojecidas y la tensión en su postura delataba su incomodidad. Perdón por eso, dijo en voz baja apoyándose en el marco de la puerta. No quería que vieras eso. Está bien, respondí rápidamente, mi voz más suave de lo habitual. Debería haber tocado. No estaba pensando. Eduardo asintió, su mirada encontrándose con la mía por un breve instante antes de desviarse nuevamente. Supongo que ahora estamos a mano, dijo con una pequeña risa nerviosa. ¿A mano?, pregunté, inclinando la cabeza con curiosidad. Se encogió de hombros, una leve sonrisa asomándose en sus labios. Tú entraste a mi habitación y yo entré al baño cuando olvidaste cerrar la puerta el verano pasado. El recuerdo me golpeó de repente.
y mis mejillas ardieron al rememorar ese momento fugaz y torpe que habíamos reído en su momento. Supongo que tienes razón, respondí con una risa nerviosa, aunque mi voz aún tenía un tinte de inquietud. Estamos a mano. La tensión pareció disiparse un poco, y esa memoria compartida actuó como un puente entre la incomodidad del momento y la familiaridad que siempre habíamos tenido. Sin embargo, incluso mientras reíamos, no podía ignorar que algo había cambiado entre nosotros, algo que ni él ni yo parecíamos entender del todo. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado entre nosotros, algo no dicho que flotaba justo debajo de la superficie, esperando ser reconocido. La risa se desvaneció, dejando tras de sí un silencio que se sentía distinto a cualquier otro momento anterior. Eduardo se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados de manera casual sobre su pecho, aunque su postura transmitía una leve tensión. No sabía qué decir, y por un instante consideré bajar las escaleras y darle el espacio que claramente había invadido. Sin embargo, algo en la manera en que su mirada, vacilante pero inquisitiva, se desviaba hacia mí me mantuvo en mi lugar. No era incomodidad exactamente, era algo más suave, casi vulnerable, que me hizo querer quedarme. Finalmente, hablé con un tono más suave de lo que esperaba. ¿Quieres hablar de eso? Los ojos de Eduardo se abrieron ligeramente y sus mejillas se oscurecieron mientras cambiaba de peso de un pie al otro. ¿Hablar de qué? Exactamente, preguntó, con un humor nervioso en su voz. Esbocé una pequeña sonrisa, tratando de aliviar la tensión. De lo que sea, no tienes que hacerlo si no quieres, pero pensé que quizá te haría sentir mejor. Él vaciló, bajando la mirada al suelo mientras se rascaba la nuca. No lo sé, admitió después de un momento. Es un poco vergonzoso. Di un paso hacia él, moviéndome con lentitud, como si me estuviera acercando a un animal asustadizo. Eduardo, está bien sentir vergüenza. Todos tenemos momentos así. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa autocrítica. No todos son atrapados por su madrastra, dijo, mitad en broma y mitad mortificado. Su comentario me hizo reír suavemente y para mi sorpresa, su sonrisa se ensanchó apenas un poco en respuesta. Supongo que no, admití apoyándome en la pared opuesta para reflejar su postura. Pero si te sirve de algo, yo también he pasado por situaciones muy vergonzosas, no estás solo. Eduardo levantó la mirada, su expresión suavizándose. Sí, pero siempre pareces tan compuesta como si lo tuvieras todo bajo control. Su comentario me tomó por sorpresa y sentí una punzada de algo que no podía nombrar. No soy tan compuesta como piensas, dije en un tono más bajo. Créeme, he tenido muchos momentos en los que no sabía qué hacer. Él me observó durante un momento con el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera intentando reconciliar la imagen que tenía de mí con la persona frente a él. Es raro, dijo finalmente, su voz casi contemplativa. Eres tan diferente de papá, no de una mala manera solo, diferente. No estaba segura de cómo responder, así que opté por decir suavemente, a veces ser diferente puede ser algo bueno. Eduardo asintió, aunque su expresión seguía pensativa. Sí, dijo tras una pausa, supongo que puede serlo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez no se sentía pesado. Podía ver cómo la tensión en los hombros de Eduardo comenzaba a disiparse, y las líneas de preocupación en su rostro se suavizaban mientras se recargaba contra el marco de la puerta. Lamento que hayas tenido que ver eso, dijo finalmente con un tono más sincero. No estaba pensando. Supongo que olvidé que estabas en casa. Está bien, respondí rápidamente, tratando de tranquilizarlo. De verdad, no es algo tan importante. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Eduardo asintió, aunque aún evitaba mi mirada. Sí, estoy bien. Es solo que, no sé, es difícil de explicar. Incliné ligeramente la cabeza, mi curiosidad despertando. Difícil de explicar cómo él dudó, jugueteando con el borde de su camiseta. Es solo que estar cerca de la gente es difícil a veces, ¿sabes? Como si siempre tuviera que ser de cierta manera y cuando no lo soy siento que estoy haciendo algo mal. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba y sentí una punzada de empatía. ¿Eduardo?, dije suavemente, dando otro paso hacia él. No tienes que ser nada más que tú mismo. No tienes que cumplir con las expectativas de nadie, ni las mías, ni las de tu papá, ni las de nadie. Él levantó la mirada hacia mí, con los ojos abiertos y buscando algo en los míos. Por un momento vi la vulnerabilidad que normalmente mantenía oculta. ¿De verdad piensas eso? Lo sé, respondí con firmeza,
Eres una buena persona, Eduardo. No tienes que demostrarle nada a nadie. Las comisuras de sus labios se curvaron en una tenue sonrisa y pude notar cómo la tensión en su postura desaparecía aún más. Gracias, dijo en voz baja, casi en un susurro. De nada, respondí, mi voz también suave. Nos quedamos allí por un momento más, el silencio entre nosotros sintiéndose casi cómodo ahora. Pude ver los rastros de una sonrisa en los labios de Eduardo y sentí un alivio al notar que parecía estar sintiéndose mejor. Sin embargo, incluso cuando la tensión se disipó, no pude evitar la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. La forma en que me miraba, cómo su mirada se detenía un instante más de lo necesario, hizo que mi corazón se agitara de una manera que no terminaba de comprender. Finalmente, Eduardo se enderezó, apartándose del marco de la puerta con un leve suspiro. Probablemente debería hacer algo productivo, dijo con un tono ligero, aunque todavía vacilante. Tómate tu tiempo, respondí con una pequeña sonrisa. No tienes que apresurarte. Él asintió, sus ojos encontrándose con los míos una última vez antes de girarse y desaparecer en su habitación. La puerta se cerró suavemente detrás de él y me quedé allí por un momento, mirando el espacio vacío, mientras una extraña mezcla de emociones se arremolinaba en mi interior. No podía nombrar lo que sentía exactamente, confusión quizá o curiosidad, pero sabía una cosa con certeza: las cosas entre Eduardo y yo nunca volverían a ser las mismas. Entré a la cocina y Eduardo ya estaba llenando la tetera, sus movimientos eran tranquilos y deliberados. El suave zumbido del agua hirviendo llenaba el ambiente, mezclándose con el ligero tintineo de las tazas que colocaba sobre la encimera. ¿Todavía te gusta con miel?, preguntó, lanzándome una mirada rápida por encima del hombro. Sí, por favor, respondí, apoyándome contra el mostrador mientras lo observaba. Su tono era casual, pero no pude evitar notar cómo sus movimientos parecían un poco demasiado precisos, como si intentara distraerse. Permanecimos en silencio por un momento, el espacio entre nosotros llenándose solo con el sonido de la tetera. Quería decir algo, abordar la tensión persistente que había quedado en el aire desde antes, pero las palabras no salían. Cuando el té estuvo listo, Eduardo me tendió una taza y se recargó contra el mostrador frente a mí. Tomó un pequeño sorbo, con la mirada fija en el vapor que subía de su taza. He estado pensando en lo que dijiste, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Incliné ligeramente la cabeza, esperando que continuara, sobre no tener que cumplir las expectativas de los demás, añadió. Hizo una pausa antes de continuar. Supongo que he pasado tanto tiempo tratando de ser lo que otros esperan de mí, que ya ni siquiera sé qué es lo que yo quiero. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, y coloqué mi taza en la encimera con cuidado, temiendo que mis manos temblorosas me delataran. Eduardo, dije suavemente, está bien sentirte así. Estás descubriéndote y eso es normal. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Asintió lentamente, finalmente levantando la mirada para encontrarse con la mía. Y sí, me da miedo descubrirlo, y si no me gusta lo que encuentro. La honestidad cruda en su voz hizo que mi garganta se apretara. Tomé una respiración profunda antes de responder. Está bien tener miedo, le dije con mi voz ligeramente temblorosa, pero eres más fuerte de lo que crees. No tienes que enfrentarlo todo de una vez. Hazlo paso a paso y confía en que encontrarás tu camino. Los labios de Eduardo se curvaron en una leve sonrisa, aunque no alcanzó a reflejarse en sus ojos. ¿Lo hace sonar tan fácil? No lo es. Admití mi propia sonrisa teñida de tristeza. Pero no estás solo. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Por un momento simplemente me miró, su mirada firme y exploradora. La vulnerabilidad en su expresión era casi demasiado para soportar, y sentí un extraño tirón en el pecho, una sensación que no podía explicar. Gracias, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No tienes que darme las gracias, respondí con suavidad, para eso está la familia. Eduardo asintió, pero su expresión seguía siendo pensativa, como si hubiera algo más que quisiera decir. Esperé, dándole espacio para hablar, pero el momento pasó. Tomó otro sorbo de su té, y el silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí pesado, lleno de pensamientos y emociones no expresadas que ninguno de los dos parecía listo para abordar. Quería extender la mano, ofrecerle algún tipo de consuelo, pero no estaba segura de qué necesitaba o si siquiera él mismo lo sabía. Finalmente, Eduardo se enderezó y colocó su taza sobre la encimera. Creo que voy a irme a la cama,
dijo, su tono ligero pero con un toque de vacilación. Está bien, dije, mi voz más baja de lo que pretendía. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, respondió, su mirada deteniéndose en la mía por un momento más antes de girarse y subir las escaleras. Me quedé en la cocina por un buen rato después de que se fue. Mis pensamientos eran un caos de confusión y anhelo. El peso del día se sentía como una carga en mis hombros y experimentaba una mezcla de emociones, preocupación, ternura y algo más profundo que no podía nombrar. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo. Algo había cambiado entre Eduardo y yo, algo no dicho pero innegable. Por mucho que intentara ignorarlo, sabía que solo crecería con el tiempo. Esa noche, el silencio de la casa era sofocante, como si las palabras no pronunciadas entre Eduardo y yo se hubieran filtrado en las paredes, quedándose en cada rincón. Me recosté en la cama, mirando el techo, mientras los pensamientos sobre Eduardo y su vulnerabilidad daban vueltas en mi mente. Intenté convencerme de que todo era una mera incomodidad pasajera, algo que ambos superaríamos, pero la forma en que me había mirado, tan abierto y sin defensas, seguía grabada en mi memoria, y por más que quisiera ignorarlo, sabía que esto era solo el principio de algo que no podía predecir. No tienes que resolverlo todo ahora mismo, dije en voz baja, colocando una mano en su brazo. Está bien tomarse las cosas paso a paso. Eduardo levantó la mirada, sus ojos llenos de incertidumbre y algo más profundo, algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. ¿Y si ni siquiera sé quién soy sin todo eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Apreté suavemente su brazo mientras mis propias emociones se arremolinaban en mi interior buscando las palabras adecuadas. Sigue siendo tú, Eduardo. Las expectativas no te definen. Eres mucho más que eso, incluso si ahora no lo sientes. Su mirada se mantuvo fija en la mía y pude sentir el peso de sus emociones llenando el aire entre nosotros. Haces que parezca tan sencillo, dijo, con una leve sonrisa melancólica. No lo es, admití, mi voz bajando más, pero eso no significa que sea imposible. Eres más fuerte de lo que crees. El silencio regresó, pero no era incómodo. Podía sentir el calor de su presencia junto a mí, mientras la suave luz de la lámpara bañaba la habitación en un resplandor cálido. Parecía que el resto del mundo se desvanecía, dejando solo este momento compartido entre nosotros. Gracias, dijo finalmente, su voz firme pero teñida de emoción. No tienes que darme las gracias, respondí suavemente. Sin embargo, incluso mientras la tensión disminuía, no podía ignorar la manera en que sus ojos se detenían en los míos o cómo mi propio corazón se aceleraba en respuesta. Había algo entre nosotros, algo no dicho pero innegable, que ninguno de los dos parecía estar listo para enfrentar. Eduardo se movió ligeramente y su mano rozó la mía mientras ajustaba su posición. El contacto fue breve, casi accidental, pero envió un escalofrío por mi espalda y me dejó sin aliento. No sé qué haría sin ti, murmuró, bajando la mirada hacia nuestras manos, que ahora descansaban lado a lado. Nunca tendrás que averiguarlo, le respondí, mi voz temblando apenas. Eduardo levantó la mirada de nuevo, sus ojos buscando algo en los míos que no podía definir. La habitación se sentía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, cargada con una energía que era tanto emocionante como aterradora. Siempre has estado ahí para mí, dijo con suavidad, su voz baja y cargada de emoción, incluso cuando no sabía cómo pedir ayuda. Nunca te he dicho cuánto significa eso para mí. Sus palabras me golpearon como una ola y tragué con dificultad mi garganta apretada por la emoción. Eduardo, comencé, mi voz temblorosa, no tienes que decir eso. Siempre has sido importante para mí. Solo quiero que seas feliz. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa agridulce. Todavía no sé cómo se ve la felicidad para mí, admitió, su mirada cayendo hacia nuestras manos, donde sus dedos apenas rozaban los míos. Pero sé que cuando estoy contigo, siento que puedo encontrarla. La vulnerabilidad en su voz hizo que mi pecho doliera, y sentí un impulso abrumador de consolarlo, de asegurarle que todo estaría bien. Pero cuando abrí la boca para hablar, las palabras no salieron. En su lugar, extendí mi mano y entrelacé suavemente mis dedos con los suyos. Eduardo me miró entonces, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de emociones que no podía descifrar. No quiero arruinar esto, dijo en voz baja, apenas un susurro. No lo harás, respondí, mi voz suave pero firme. Nos quedamos allí, inmóviles,
mientras el silencio entre nosotros se sentía pesado pero cargado de significado. Eduardo se inclinó ligeramente hacia mí, sus movimientos lentos y vacilantes, como si esperara que lo detuviera, pero no lo hice. Sus labios rozaron los míos, tímidos y ligeros, y sentí cómo mi corazón se detenía un instante antes de latir con fuerza. El beso era suave, casi inseguro, pero encendió un calor que se extendió por todo mi ser. Mis manos se movieron instintivamente, una descansando en su brazo y la otra tocando suavemente su rostro, sintiendo la leve aspereza de su mandíbula. En ese momento el resto del mundo dejó de existir. No había sonido, ni luz, ni tiempo, solo el calor de sus labios sobre los míos, el ritmo constante de mi corazón y la abrumadora sensación de conexión que llenaba el espacio entre nosotros. Cuando nos separamos, nuestras frentes se apoyaron una contra la otra y una avalancha de emociones me invadió. Confusión, miedo, pero también una claridad inexplicable. Eduardo, comencé. Mi voz apenas un susurro, esto es, lo sé. Interrumpió rápidamente su voz temblorosa. Sé que es complicado. Solo necesitaba que supieras cómo me siento. Tus palabras hicieron que mi pecho se apretara aún más y exhalé con dificultad, mis manos todavía descansando sobre sus brazos. Esto no es algo que podamos tomar a la ligera, dije con suavidad, tratando de mantener mi voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. No lo estoy tomando a la ligera, respondió con sinceridad. He pensado mucho en esto. He intentado ignorarlo, apartarlo, pero no puedo. Eres la única persona que me hace sentir que puedo ser yo mismo. Su honestidad era a la vez devastadora y reconfortante, y no pude evitar sentir una punzada de culpa por las emociones que despertaba en mí. Estábamos en territorio desconocido y no estaba segura de hacia dónde ir desde aquí. Mirándolo a los ojos, supe una cosa con certeza. No podía ignorar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Me importas mucho, Eduardo, dije finalmente con mi voz ligeramente temblorosa, más de lo que probablemente te imaginas, pero tenemos que ser cuidadosos, pensar bien lo que esto significa. Él asintió, sin apartar su mirada de la mía. Lo sé, solo que no quiero perder esto, lo que sea que esto sea. No quiero que desaparezca. No tiene por qué hacerlo, respondí con suavidad, dejando que mis manos descansaran sobre mi regazo. Pero tenemos que ir despacio, asegurarnos de que esto sea lo correcto. Eduardo volvió a sentir. Su expresión reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, dijo en voz baja. La sinceridad en su tono hizo que mi pecho se apretara y le ofrecí una pequeña sonrisa, llena de incertidumbre. Lo resolveremos juntos, afirmé con una voz más firme. Los labios de Eduardo se curvaron en una leve sonrisa y por primera vez esa noche sentí una calma inesperada apoderarse de mí. La tensión que había llenado la habitación pareció disiparse, reemplazada por un entendimiento silencioso. Aunque las cosas no serían sencillas, las enfrentaríamos juntos. Cuando me levanté para irme, Eduardo extendió la mano, sus dedos rozando los míos en un gesto silencioso de conexión. Me giré para mirarlo, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una mezcla de emociones que no podía nombrar del todo. Apreté suavemente su mano antes de salir de la habitación. El pasillo se sentía más tranquilo ahora, como si el peso en el aire se hubiera aligerado de alguna manera. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero mientras volvía a mi habitación, una inesperada sensación de esperanza me envolvió. Fuera lo que nos esperaba, lo enfrentaríamos juntos. ¿Qué opinas de lo que hice? ¿Es normal que una madrastra ayude a su hijastro de esa manera o está mal? Déjame tu opinión en los comentarios, por favor. Gracias.